Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos al episodio 7 de Sí, el podcast de Somos Innovación. En la entrega de hoy me gustaría que conversemos de 3 reformas que considero claves para que Argentina y Latinoamérica se vuelvan un terreno más fértil para la creatividad, la innovación y el emprendedorismo. Y quiero hacer esto a la luz de lo que está aconteciendo con el coronavirus. Prácticamente todos nuestros países están atravesando procesos de distanciamiento social y cuarentenas forzosas. Esto va a tener un impacto muy fuerte en nuestras economías. De ese tema, entre otros, conversamos con Adrián Rabier en el episodio 3 de Sí, el cual voy a dejar en las notas. De lo que específicamente quiero hablar con ustedes es sobre qué transformaciones deberíamos pensar para que nuestros países post-coronavirus puedan recuperarse rápido y, sobre todo, emprender una senda de sostenido crecimiento y progreso. Teniendo en cuenta las dificultades que tendremos que enfrentar, ver la manera de, entre comillas por supuesto, poder aprovechar la crisis. Si bien casi todo lo que voy a decir es muy aplicable a Latinoamérica en su conjunto, quiero hacer un par de observaciones vinculadas a la Argentina, que es mi país natal. Seamos claros, la economía argentina ya venía a los tumbos desde que antes que siquiera sospecháramos que una deliciosa sopa de murciélago nos iba a poner a todos en cuarentena. Pero tampoco caben dudas de que el parate económico a raíz del distanciamiento social y las cuarentenas obligatorias causará una significativa caída adicional del PBI. La prestigiosa revista The Economist augura una caída de la economía argentina del 6,7% para este año. Hay economistas, sin embargo, que consideran que esta predicción es conservadora y que la debacle podría alcanzar los 10 puntos en 2020. Por si esto fuera poco, el gobierno ha suspendido el pago de $10.000 millones de un bono y 500 millones extra de intereses, poniendo al país en default técnico y mora. ¿Habrá crisis? Sí. ¿Será dolorosa? Sin dudas. Es así. Punto. No hay otra. Sin embargo, lo que creo que deberíamos hacer es extraer lecciones para que estas recurrentes crisis económicas no vuelvan a suceder. Y para lograr eso, creo que es fundamental apostar por soluciones novedosas y valientes. Argentina tiene que cambiar radicalmente. En ningún lado, de hecho, está escrito que 1 de cada 2 niños argentinos tenga que ser pobre, que el país tenga que vivir una crisis permanente o que sus calles no puedan ser seguras. Pero abandonar esta trampa mortal implica que tengamos el coraje de cambiar. ¿Qué clase de reformas, entonces, nos pueden sacar del círculo vicioso de deterioro social y llevarnos a la prosperidad y a la grandeza? Las reformas que voy a sugerir seguramente no agotan todos los cambios que tanto Argentina como muchos de nuestros países necesitan, pero sí creo que constituyen medidas capaces de transformar fundamentalmente nuestras sociedades. Es hora de pensar en grande, fuera de la caja, como es el logo de Somos Innovación, de hecho, y por sobre todo, en franca ruptura con todo lo que se vino haciendo hasta ahora y que nos ha llevado a la situación difícil en la que estamos. Lo que tengo en mente no son ni la salida de la crisis, ni mucho menos la administración de miseria que vienen haciendo muchos gobiernos desde hace muchísimo tiempo. Quiero que utilicemos esta crisis para hacer nuestra revolución, para crear una Argentina y una Latinoamérica 3.0. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, aquí van. La primera tiene que ver con el e-government o gobierno electrónico. Dado que gobierno electrónico suena horrible, voy a utilizar la palabra en inglés e-government. ¿Por qué e-government? Bueno,
Yo creo que el costo que impone la administración estatal sobre el sector productivo en muchos de nuestros países roza prácticamente lo insoportable. Sin tener en cuenta la carga fiscal, de la cual voy a hablar en un ratito, tan solo las regulaciones kafkianas que sufrimos, la opacidad de los procedimientos públicos y la corrupción del funcionariado crean un costo muy difícil de soportar. Esta situación tiene que cortarse de raíz. ¿Cómo hacemos para cortar esto? Yo creo que con una simplificación absoluta de las reglas y normas de la actividad económica y productiva, y para ello es fundamental utilizar como herramienta el e-government. El mejor ejemplo mundial al respecto es Estonia. En aquel pequeño gran país del Báltico, 99% de los trámites burocráticos y de los servicios públicos se realizan online. Las únicas excepciones son 3, de hecho: casarse, divorciarse y comprar una propiedad. ¿Qué se entiende por e-government o servicios digitales? Un servicio digital, y esta es la definición del gobierno estonio, es un servicio de punta a punta totalmente online, sin llamadas telefónicas, visitas a oficinas o papeleo físico. Es algo que básicamente podés hacer desde tu computadora, desde tu tablet o desde tu teléfono celular, en calzoncillos, si querés, en el living de tu casa. ¿Y cuál es el resultado de esto? La economía de Estonia, es decir, los emprendedores, pequeños empresarios, quienes están comenzando con un negocio, etc., ahorran más de 844 años de tiempo de trabajo que la burocracia les insumiría anualmente. Sí, escucharon bien, 844 años. Para tener una perspectiva, tan solo gracias a la posibilidad de firmar documentos digitalmente, logran ahorrarse 2% del PBI. Yo tengo todas las fuentes de estos números entre paréntesis y los voy a poner también en las notas del episodio para que ustedes puedan visitarlos. Pensemos lo siguiente respecto de este punto de la firma digital. Pongamos a Colombia como ejemplo, que es un país mediano en Latinoamérica. O sea, no es de los gigantes económicos que son México y Brasil, pero tampoco es un país de los más chicos. Su PBI en 2019 rondó los 400.000 millones de dólares. Ahorrarse 2% significarían 8.000 millones en un año. Supongamos que esta cifra sea exagerada. Tan solo 1% serían 4.000 millones. Un mísero medio punto serían 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Ese número extra utilizado en la economía y no en burocracia. Volviendo al ejemplo de Estonia, para cambiar de domicilio, un ciudadano solo necesita de una autenticación que utiliza la tarjeta digital, que cada uno de ellos tiene, entre paréntesis. Así, cualquier individuo puede actualizar su información en menos de 2 minutos. Gracias a estas reformas de e-government, en Estonia se puede abrir un negocio en 18 minutos. De hecho, esto es un récord mundial. Yo tengo la fuente de este número de los 18 minutos. Honestamente creo que actualmente, digamos, hoy estamos en abril de 2020, creo que el número de minutos es aún menor que 18. Una consecuencia directa del e-government es el programa estonio de la e-residency, que ya tiene más de 5 años. Cuando se obtiene la e-residency de Estonia, la persona que obtiene este beneficio recibe una tarjeta de identificación inteligente emitida por el gobierno que proporciona identificación y autorización digitales. De esta manera se pueden firmar digitalmente documentos importantes, acceder a servicios seguros y realizar transacciones seguras, incluso si no se vive en Estonia. De hecho, la e-residency lo que hace es otorgar a extranjeros la posibilidad de ejercer todos los derechos económicos que un nativo estonio tendría. Y el poder de esta medida se amplifica mucho cuando vemos que Estonia es miembro pleno de la Unión Europea. Así, por ejemplo,
La residencia electrónica le permitiría a un empresario indio establecer una empresa en Estonia, dirigirla desde Singapur y tener sus mayores clientes con sede en Alemania. También podría firmar digitalmente contratos con clientes en toda la Unión Europea. Todo esto hecho online, de forma remota y sin complicaciones. Los residentes electrónicos, algunas de las cosas que pueden hacer es establecer y dirigir una empresa en línea, firmar digitalmente documentos, tanto dentro de su empresa como con socios externos, declarar impuestos de manera online, verificar la autenticidad de los documentos firmados, encriptar y transmitir documentos de forma segura. Y es interesante que Estonia ya no es el único país que tiene un sistema de e-residency. Azerbaiyán inauguró uno muy similar en el año 2018. El único problema, honestamente, con la e-residency que yo encuentro es que el nombre lleva un poco a la confusión, porque es más bien la posibilidad de ejercer derechos económicos, pero la e-residency no te da la posibilidad de mudarte a Estonia. Es ser una suerte de estonio desde tu país o siendo un nómada digital, por ejemplo. El segundo punto que quiero hablar es un punto que no es grato, pero que lamentablemente tenemos que siempre tener en cuenta, que es el tema de los impuestos. ¿Por qué creo que cada uno de nuestros países tiene que repensar su sistema impositivo y mutar hacia un sistema que sea sostenible y transparente fiscalmente? Yo considero que un sistema fiscal sostenible y transparente debe ser a la vez pagable para los contribuyentes y sencillo de entender y cumplir. Cuando las alícuotas son demasiado onerosas o el código fiscal requiere de un batallón de contadores y abogados para su comprensión, el sistema se vuelve insostenible, opaco y, en último término, injusto. El tortuoso tinglado impositivo de Argentina y probablemente de muchos otros países de la región debe ser reemplazado por un sistema que sea ágil, moderado y sencillo. Específicamente para las empresas, lo que creo que un sistema de estas características debería tener es que las ganancias que se conservan en la cuenta de una empresa o las que se reinvierten no deben ser gravadas. Esto significa que el dinero que ingresa a la cuenta de una empresa o se utiliza para pagar gastos justificables no paga impuestos. ¿El objetivo de esto cuál es? No es beneficiar a las empresas, como alguna gente diría. No, el objetivo es muy claro, es fomentar el espíritu empresarial, el emprendedorismo y el crecimiento de los negocios en cada uno de nuestros países. Los impuestos solo deben pagarse cuando se pagan dividendos, salarios, etc. Cuando esos impuestos se paguen, la tasa debe ser baja y plana. Deberíamos tener en cada uno de nuestros países un sistema del denominado flat tax. Flat tax, muy sencillamente, consiste en aplicar siempre una tasa única, por ejemplo, 20%. Hay algunas críticas respecto del flat tax que yo creo que son completamente injustificadas. La primera es que con sistemas progresivos, es decir, con distintas tasas que van creciendo de acuerdo a los ingresos, el que tiene más paga más. Esa crítica yo creo que es completamente errada y que de hecho está reñida con la matemática más básica. Si los ingresos de la persona A son $1.000.000, no los ingresos, perdón, sino las ganancias. Si las ganancias de la persona A son $1.000.000 y las ganancias de la persona B son $100.000 y digamos que la tasa impositiva es de 20%, a fin de año A va a tener que pagar $200.000 y B va a tener que pagar 20.000. El que tiene más, entre comillas, paga más. La cuestión del flat tax, y esto es fundamental, y creo que lo vuelve mucho más moral que todas las demás alternativas, es que si B quiere mejorar su posición y está trabajando duro, está haciendo buenas inversiones o lo que sea que esté haciendo, no se lo va a penalizar con una tasa más alta. Alberto Venegas Lynch, un pensador y economista argentino, define a los impuestos
progresivos como una suerte de esta maniobra que se utiliza en rugby llamada handoff, que es básicamente ponerle la mano en la cara a un rival para evitar que te taclee. Eso es básicamente lo que hacen los impuestos progresivos sobre la gente que quiere mejorar. Además, tener un sistema de flat tax vuelve justamente al sistema impositivo mucho más claro, mucho más sencillo. Con un sistema de flat tax prácticamente lo que pedía Steve Forbes, que es que la declaración fiscal entre en una postal, es asequible. ¿Pero es esto posible? ¿No será solo los paraísos fiscales que tienen sistemas impositivos como el que estoy describiendo? Y por suerte la respuesta es no. Además, respecto de los paraísos fiscales, creo que antes de preocuparnos por los paraísos fiscales, deberíamos preocuparnos por los infiernos fiscales. Pero bueno, esa es una discusión para quizás otro momento. En cualquier caso, no. La respuesta es que un sistema básicamente como el que les acabo de describir existe, y existe en el país del que venimos hablando, en Estonia. Y no solo eso, según el índice de competitividad fiscal de 2019 de la Tax Foundation, el cual les recomiendo muchísimo que le peguen una mirada al menos, y lo voy a poner en las notas, es el sistema más competitivo de todos los países miembros de la OCDE. ¿Por qué? Estas son las razones que ellos esgrimen. Primero, porque tiene una tasa impositiva del 20% sobre el ingreso corporativo que solo se aplica a las ganancias distribuidas. Segundo, porque tiene un impuesto fijo del 20% sobre el ingreso individual que no se aplica al ingreso por dividendos personales. Es decir, no hay doble imposición si uno tiene una empresa, no tiene que pagar impuestos por la empresa y después personalmente. En tercer lugar, su impuesto a la propiedad se aplica solo al valor de la tierra, en lugar del valor de los bienes inmuebles o el capital. Y finalmente, tiene un sistema tributario territorial que exime el 100% de las ganancias extranjeras obtenidas por las corporaciones nacionales de los impuestos nacionales, con muy pocas restricciones. Y pasemos al tercer punto del que quiero hablar, que es un punto muy vinculado a lo que hacemos con Somos Innovación, que es la cuestión de abrazar desde Latinoamérica definitivamente, de una vez y para siempre, la innovación sin permisos. Este punto yo creo que quizás implica el cambio más profundo, y no es que los dos anteriores no sean cambios muy, muy dramáticos respecto y necesarios respecto de la situación en la que vivimos actualmente. Pero creo también que estos cambios, que este cambio particularmente, el de la innovación sin permisos, sería el que mayores réditos puede traernos y el que en el fondo fundamenta los dos anteriores de los cuales les venía hablando. De hecho, los latinoamericanos queremos más innovación y esta no es mi idea. Esto es lo que muestra el estudio de opinión que llevó a cabo Somos Innovación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Voy a poner una nota al respecto y en poco tiempo vamos a publicar todos los resultados de este estudio de opinión, que hasta donde tengo entendido es pionero. Jamás se ha hecho un estudio similar respecto de la innovación en nuestra región y cuyos resultados son muy alentadores. En cualquier caso, a donde debemos propiciar un cambio de mentalidad es en las autoridades, para que comprendan que la innovación, los nuevos productos, servicios y modelos de negocios deben estar en principio siempre permitidos. Salvo que haya sospechas ciertas y justificables respecto del daño que puede provocar un nuevo producto o servicio, la innovación debe ser dejada en paz. Lo que necesitamos, en definitiva, es un principio de inocencia para la innovación. El problema actual es que la política influye en las actitudes, más específicamente las políticas que desaprueban la toma de riesgos empresariales desincentivan activamente la creación de productos y modelos de negocios nuevos y mejores. Por lo tanto, es esencial que eliminemos las barreras políticas al emprendimiento productivo. El historiador económico Joel Mokyr ha señalado que el progreso tecnológico requiere sobre todo
tolerancia hacia lo desconocido y lo excéntrico, y que la innovación que la innovación que sustenta el crecimiento económico se ve mejor, se aprecia mejor verdaderamente como lo que es, como una planta frágil y muy vulnerable, que es sensible al entorno social y económico. Y acá estos son ejemplos que yo uso habitualmente, pero creo que son muy esclarecedores. Es muy interesante entender que muchas veces no es la tecnología o el modelo de negocio en sí el problema, sino el entorno social y la mitología muchas veces que se crean al respecto de las mismas. Y los casos que me encanta citar siempre son los del shale oil o shale gas o gas y petróleo no convencionales, o el de los transgénicos. Empecemos por los transgénicos. En Europa los mismos han sido, por motivos yo diría no científicos, extracientíficos y de hecho en muchos casos anticientíficos, han sido demonizados y están prácticamente prohibidos en toda la Unión Europea. En países como Argentina o los Estados Unidos, los transgénicos fueron abrazados y adoptados masivamente, y las consecuencias de esta adopción es el gran auge de productividad en el sector agrícola en esos dos países. Sin duda, no es únicamente debido a los transgénicos, hay muchas otras cosas que los productores agrícolas, tanto en Argentina como en Estados Unidos, hacen bien, o Brasil, pero una de ellas tiene que ver con los transgénicos. El caso del gas y el petróleo no convencional es exactamente lo mismo. En Europa, esa tecnología completamente demonizada y prohibida. En Estados Unidos, adoptada masivamente y es responsable de la revolución productiva de petróleo que ha habido en Texas. Y en Argentina, por ejemplo, un país que tiene muchos problemas, como todos sabemos, también aceptada y responsable del descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, que es uno de los más grandes de petróleo no convencional. En su libro Innovation and Its Enemies, la innovación y sus enemigos, Calestous Yuma explica que el mayor riesgo que enfrenta la sociedad al adoptar enfoques que suprimen la innovación es que amplifican las actividades de aquellos que quieren preservar el status quo al silenciar a aquellos que defienden un futuro más abierto. Definitivamente necesitamos en Latinoamérica un marco de tolerancia a las nuevas ideas, inventos y futuros desconocidos. La resolución de problemas debe quedar en manos de respuestas imaginativas y no de regulaciones y prohibiciones que entorpecen y ahogan el espíritu emprendedor. Tal como señala Adam Tiller, y este es casi el lema de nuestra organización de Somos Innovación, no podemos regular y planificar con la suposición del peor escenario posible, ya que esto en realidad lo que significa es que muchos de los mejores escenarios nunca van a suceder. Esta es la verdadera catástrofe que sufrimos todos los días. ¿Queda algún rol para el Estado en esta innovación sin permiso que nosotros predicamos? Creemos que sí. Yo les voy a describir dos que creo que son de importancia, pero limitada importancia. El primero es un control mínimo para salvaguardar a la población. Ese es uno de los roles fundamentales del Estado. Pero pensemos, y permítanme la metáfora, si estuviéramos preparando un cóctel, la receta sería 9 partes de innovación y solo 1 de regulación. Si invertimos la receta, el cóctel se vuelve un cóctel explosivo, casi mortal, y directamente si hacemos 10 partes de regulación y ninguna de innovación, estamos en el horno, como se dice en Argentina. En segundo lugar, los funcionarios públicos deberían tomar para sí el rol de establecer el tono correcto con una actitud positiva hacia la innovación, creando incentivos poderosos para empresas e innovadores. Esto el Estado lo puede hacer, porque de la misma manera que antes describíamos cómo desincentiva, también puede incentivar simplemente, no digo a través de dar subsidios o cosas por el estilo, simplemente creando un ámbito más abierto. Y esto a la vez influye en las actitudes de instituciones sociales
que se vuelven más abiertas hacia la innovación y crea una suerte de retroalimentación muy positiva, un efecto feedback. Para ir cerrando, yo como conclusión lo que les querría dejar es lo siguiente. Creo que medidas como e-government y su corolario, que es la e-residency, que es una recreación digital de la inmigración que tanto postuló Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución argentina, una reforma impositiva pro emprendedorismo y abrazar la innovación sin permisos, creo que estos son los caminos para una nueva revolución productiva en toda Latinoamérica. La adopción de estos puntos pondría a nuestra región en una inmejorable situación para fomentar la creación de nuevas empresas, revitalizar las ya existentes y atraer tanto capital como talento extranjeros. Bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias por estar allí. No olviden suscribirse al podcast a través de la app que usen para escuchar podcasts. Estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, Evox. Todos los episodios están disponibles en YouTube, a donde también se pueden suscribir para no perderse ninguno. Bueno, soy Federico Fernández y los espero en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.